Damos la bienvenida al abogado Bruno Segovia. Él es asambleísta por la provincia de La Suay, llegó a la asamblea por Pachacutic, luego se retiró de este movimiento y actúa como asambleísta independiente. Es parte también de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Vamos a hablar, por supuesto, de la grave coyuntura que vive el país con el paro nacional, pero iniciemos, abogado Segovia, el tiempo de reiterarle nuestra bienvenida sobre este tema, el contrato entre la empresa de movilidad de Cuenca y el consorcio Móvil Technology. Acabábamos de transmitir un reportaje en el cual el concejal Cristian Zamora da cuenta de que la Contraloría General del Estado realizará un análisis de este contrato, pero hay antecedentes. La Comisión de Fiscalización fue objeto también de una visita de Cristian Zamora con otros concejales y se le había solicitado la fiscalización en este tema. Quisiéramos saber cómo avanza esa fiscalización. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días a la ciudadanía. Muchísimas gracias por la invitación. Escuché el reporte del concejal Zamora. Él compareció a petición nuestra en la comisión. Se abrió una investigación, tenemos casi terminada. Hay un cuadro de comparecencias de las personas que nos van a aclarar algunas actuaciones y presentar alguna información adicional. Nosotros ya hemos recopilado información, coincidimos en las denuncias que está haciendo y justamente en base a ella, en lo que presentó el concejal Zamora, es que nosotros abrimos el proceso de investigación. Por estas circunstancias no se dieron las comparecencias, pero estaba ya agendada. En los próximos días va a hacerse el cuadro de comparecencias en la que irán todas las personas que estén involucradas, que tienen derecho a presentar sus pruebas de descargo, lo van a hacer y presentaremos un informe desde la comisión. Sí es preocupante lo que manifestaba el concejal, coincidimos porque justamente a eso estamos arribando en algunas conclusiones, pero no me quiero adelantar porque en los próximos días eso va a salir, eso es con toda seguridad. ¿Cuál es el cronograma, si se puede saber, el cronograma previsible para esta investigación? ¿Cómo usualmente marcha una investigación de este tipo? Es comparecencia de las personas que están involucradas, entonces tendría que estar el director de la EMOV, los contratistas, quienes calificaron los contratos, porque como bien dice el concejal, o sea, primero sin observar los términos de referencia, no hay la experiencia específica. Hay una empresa que presenta un contrato, pero no, la empresa no es que ha hecho ninguna actividad en el sentido, solamente un contrato que iba a iniciar una actividad. Nosotros pedimos información para que nos den cuál es en concreto el trabajo realizado por esta empresa, la inversión que realizaron, el equipo tecnológico con lo que cuentan. Es decir, ¿qué hicieron? ¿Qué labor hicieron? Porque simplemente hacen un contrato y dicen que ya tienen experiencia porque firmaron un contrato. O sea, no han hecho realmente esa actividad en otros lados, no tiene experiencia específica en la empresa. Va a comparecer el gerente de esa empresa, estamos pidiendo también al funcionario respectivo de Durán, que es el que da el certificado, y él va a comparecer a la comisión. Y tenemos un cuadro de comparecencia. Este rato los nombres no recuerdo, en honor a la verdad, son varios nombres de las personas que han sido mencionadas y que han participado en este proceso de contratación y que van a ir a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué consecuencias puede traer una investigación de este tipo, abogado Segovia? La una podría ser de que no se encuentre ninguna irregularidad y de alguna manera se dé señales de que ese contrato debe seguir adelante. Pero ¿qué pasaría en caso contrario si se detectan irregularidades dentro de esta investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Y por otra parte, si es que esto, aunque ya no es materia suya, llega también a determinarse algún tipo de conclusión en sentido negativo por parte de la Contraloría General del Estado, sabiendo que el contrato de EMOV y el consorcio Móvil Technology ha sido ya firmado. Sí, bueno, primero la aspiración sería de que no haya ningún tipo de irregularidad, que es lo que merecemos. Nosotros, los cuencanos, merecemos conocer con claridad cómo se realizó el contrato, y si es que no hay irregularidades, está bien, que bueno, hay que reconocer.
Si es que no, hay que rectificar. Y si es que es motivo de sanciones, nosotros en la comisión no sancionamos, hacemos un informe y enviamos a Contraloría, enviamos a Fiscalía. Eso es lo que hacemos, y cuando hay responsabilidad política, en este caso no podemos actuar en ese sentido, se llama a juicios políticos, se inician procesos políticos y censura de autoridades. En este caso no es procedente eso. Eso es lo que vamos a hacer. Entiendo que ya hay un proceso de Contraloría, y lo que nosotros encontremos haremos el informe y presentaremos oportunamente a la ciudadanía y enviaremos a las autoridades respectivas en el caso de que haya irregularidades. Bien, vamos al tema de preocupación nacional, abogado Segovia, que tiene que ver con esta paralización que sufre el país. Estamos ya en el 10º día de protestas, hay una situación muy delicada, hay 2 personas fallecidas ya por estos acontecimientos. Lo que sucedió el día de ayer en el Puyo, provincia de Pastaza, fue muy grave. Hay por otra parte varios intentos de establecer ya un diálogo entre la CONAIE y el gobierno. Hasta el momento lo que se evidencia es intransigencia por parte de la CONAIE. El presidente de la República, por su parte, de diversas maneras ha señalado estar dispuesto al diálogo. Pero por otra parte está ese escenario de la asamblea, siempre de complejas y difíciles lecturas, y quisiera ir concretamente a uno de los puntos más controversiales. Ayer estuvimos con su colega, nos referimos a otro asambleísta de la provincia de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quien se refirió al artículo 130 de la Constitución. Y el día de ayer trascendió de que esta mención que había hecho, no podríamos calificarla como propuesta, por parte de Juan Cristóbal Lloret, no había tenido acogida en la asamblea, pues para aplicar el artículo 130 de la Constitución con el contenido que este artículo tiene. Para iniciar un proceso de destitución del presidente de la República se necesitaría una mayoría calificada. Esto es 2/3 de los votos, 92 de los 137 integrantes. Lo que quisiéramos saber es qué hay de concreto sobre esto, porque además circularon documentos en internet en el cual se atribuía a una de las asambleístas de UNES, a Marcelo Holguín concretamente, este documento en el cual pedía supuestamente a Virgilio Saquicela la instalación del Pleno para proceder con la aplicación del artículo 130 y la consiguiente destitución del presidente Lasso, pero la propia asambleísta desmintió. Sin embargo, otro compañero suyo en la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha venido aseverando antes y después de este incidente de que sí existe esta intención de UNES. Quisiéramos que nos comente su punto de vista. Gracias por la oportunidad, ingeniero. Profundamente preocupado con lo que está pasando. Sin duda, días muy difíciles para el país. Cuando el pueblo sale a las calles a protestar, no sale porque le gusta, no sale por deporte, sale por situaciones extremas, por la pobreza que estamos viviendo, falta de salud, educación. En medicina, en los hospitales no existe, un gobierno indolente que ha preferido el pago de la deuda externa, lastimosamente, y no la inversión social. Pero eso a veces se convierte en el caldo de cultivo. Cuando le detuvieron a Leonidas Issa, nosotros fuimos solidarios en el pleno de la Asamblea, porque es la lucha histórica del movimiento social, del movimiento indígena. Ninguna de las conquistas, queridos ecuatorianos, cuencanos y azuayos, la conquista de derechos no se hace en un escritorio, un campo de golf, no se hace desde la oficina de un banco o desde la comunidad del hogar. Ha sido en la lucha en las calles y ha costado la vida a muchas personas, sin duda. Y cuando el pueblo sale a protestar es porque tiene sus razones. Es decir, que no hay un detonante, que no hay una causa, o que solo están siendo asusados por los dirigentes, no es cierto, es cegarse. El presidente de la República no está leyendo muy bien lo que está pasando. Él está preocupado en acumular fortuna, preocupado en que haya fondos en la reserva monetaria para pagarse él mismo y a sus amigos los bonos de la deuda, y no le importa el país, y eso es gravísimo. Pero aquí yo veo
con preocupación lo que está sucediendo y confunde y mucho. El señor Cristóbal Lloret y la bancada de UNES son nada menos los que aprobaron la ley tributaria, permitieron y aprobaron la ley tributaria con su abstención. Días antes, y lo dijimos en el pleno, aprobaron la ley de uso legítimo de la fuerza, que entre otras cosas buscaba justamente reprimir las protestas sociales. Entonces, yo no entiendo si están en pactos, están en diálogos. Conocemos que el señor Correa habla con el señor Lasso. A ver, esto merece una explicación. Habla, le entenderíamos cotidianamente el presidente Lasso con el presidente Correa, o con qué frecuencia lo hace, o es metafórico lo que nos está diciendo usted. No, conocemos que ha hablado una conversación de 20 minutos con el señor Correa vía telefónica. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces más hable? No sé. ¿Cuándo ha tenido esta conversación de 20 minutos? No, días anteriores, ellos... Pero podría ser específico, porque son cosas muy decidoras, asambleísta, y no quisiéramos dejar simplemente como una especie de rumor. ¿Qué de concreto hay? ¿De qué fuente viene esto? ¿Cuándo conversó el presidente Lasso? ¿Para qué propósito conversaron? Bueno, voy a ser infidente. El presidente de la Comisión de Fiscalización me comentó de que a ese canal directo habían conversado durante 20 minutos. Yo creo que él no se va a molestar si es que es una cosa. No, es necesario concretar esto, pues es una situación tan delicada. Sí. Pero todos los ecuatorianos tenemos que saber en qué escenario nos encontramos, en dónde estamos pisando. Sí, él debería definitivamente comentarnos un poco más del asunto, pero sí, sabemos que conversan en la asamblea, nosotros conversamos, lo que conocen los asambleístas, algunos son de la bancada de gobierno, cuentan lo que piden cosas, pero cuando son solamente rumores yo no me hago eco, por eso no denuncio, lo que yo conozco lo hago. Usted sabe con certeza que Lasso y Correa han conversado por 20 minutos en estos días. Entenderíamos que en el marco del paro ya. No ahorita, días atrás, antes de esto. Antes del paro. Este problema. Ya. Antes que de esto. Sabemos que están de acuerdo, sabemos, por eso mismo el bloque de UNES aprueba leyes, ellos coinciden con ellos, y llamó la atención, y se los dije cuando aprobaron la ley de uso legítimo de la fuerza. Ya, lo que usted sugiere es que hay, tendríamos que llamarlo una connivencia política entre el gobierno de Guillermo Lasso y UNES, representados por su líder Rafael Correa. Sí, están en diálogos, eso es lo que han manifestado, se ve en los hechos. Todo esto, no sé, me confunde porque ellos tienen acuerdos, coinciden en votaciones, aprobaron esa ley, aprobaron la ley de uso legítimo de la fuerza, que eso es lo que molestó, incluso los dije en el pleno. Ellos son los que iniciaron la represión y la criminalización de la protesta social, y ahora están quejándose supuestamente de la violencia que ejercen contra la gente. Recordemos las declaraciones que hacía el señor Correa respecto al movimiento indígena, cuando decía que si ven pasar un indígena a los humos que sea empleada doméstica, y les insultaba, y ahora están enarbolando supuestamente una lucha popular. Pero si usted revisa los tuits del señor Correa, es clarísimo, contestando lo que usted dice. Él plantea que bajemos el decreto de excepción. Yo firmé también esa petición, porque no se puede presentar un decreto de excepción o plantear un decreto de excepción, incluso costando la libertad de expresión, comunicación, de que no haya ni siquiera servicio de internet. Bueno, no, para quienes no. Y la jugada de ellos fue derogar y presentar otro. Pero ya el señor Correa estaba diciendo que es obligación de esto, e inmediatamente llamaron a la muerte cruzada. Y lo que están queriendo es, yo no sé, si doblegan al presidente para imponerle sus condiciones o realmente están en confrontación. No han estado en confrontación. Aquí hay un acuerdo, ellos han estado co-gobernando. Siempre se los he dicho. Ellos están de acuerdo, pero para parecer que son opositores, se ponen en esta línea
para decir que son oposición, que no están con el gobierno cuando están gobernando. En su criterio es un sainete, entonces, esto. Para mí esto es un tongo. La gente, el pueblo sí sale a las calles, obviamente por la necesidad, por la desesperación sale, pero ya la participación de estos señores me preocupa, y lo he dicho en forma frontal. Bueno, de alguna manera se ha cabildeado, pues esa es la palabra, en la asamblea sobre esta posibilidad. Se ha hablado con otros bloques, con otros asambleístas. ¿Le ha llegado a usted algún mensaje con respecto a este tema, la aplicación del artículo 130? No, le escuché al señor Lloret intervenir en el pleno de la asamblea planteando eso. A mí no me ha llegado. Yo no creo, ingeniero, que la solución sea un golpe de Estado. A pesar del fraude que nos hicieron, nosotros somos demócratas. Hay que vivir en democracia y respetar. No se puede tragar un fraude, y mucho menos un señor que en estado etílico, vanagloriándose de que ya va a regresar al Ecuador. Realmente no quisiéramos o no podemos pensar siquiera el caos que se generaría con un enorme daño a todos los segmentos de la población si la democracia en Ecuador llega nuevamente a fracasar. Sería terrible, y eso no está bien. Nosotros no estaríamos apoyando eso. Yo firmé, insisto, para que se trate sobre el estado de excepción, y sí iba a votar para que se derogue, pero ya un juicio al presidente de la República para que se tome otras fuerzas por la tranquera, vanagloriarse desde un ático, no. Ya. Ahora, elaboremos un poquito del por qué derogar ese estado de excepción. Estamos viendo lo que sucede en el país, provincias bloqueadas, provincias desabastecidas. La situación aquí en Cuenca da cuenta de que esta ciudad se va desabasteciendo en forma casi total. El día de ayer ha estado absolutamente bloqueada. No había cómo llegar siquiera a las parroquias rurales del cantón Cuenca, y desde hace ya 5 o 6 días hay un bloqueo cuasi permanente en todas las vías que conducen a otras provincias del país. ¿Por qué no permitir un estado de excepción que da atribuciones para que el gobierno pueda manejar de una manera mejor esta crisis? Denos, por favor, su reflexión o sus reflexiones. Pero no pretende manejar de mejor manera la crisis. La mejor manera de manejar la crisis es el diálogo, de poner imposiciones, dejar la tosudez de querer imponer un modelo neoliberal a rajatabla, creerse emperador cuando tiene minoría en la asamblea. Se impone el diálogo. El señor presidente está pensando en sus negocios, nada más. No hay inversión social. O sea, es indolente ante la gente, y le reclamamos. O sea, es prepotente y bravucón con el movimiento indígena, y saca la fuerza pública, pero frente a la delincuencia absolutamente nada. Nos queda debiendo. Y eso le hemos reclamado, y lo hacemos levantando la voz con firmeza en la asamblea. Pero si me pone un estado de excepción en la que permite reprimir a la gente, y nos están diciendo que nos coartan las libertades hasta de comunicación, y nos quieren costar el internet, porque ya sabemos cómo manejan los grandes medios de comunicación, que obviamente le hacen juego al poder y no informan. Lo han venido haciendo siempre. Hay excepciones, evidentemente, pero los grandes medios están alineados y han venido desinformando más que informar. Y la única forma que tenemos, el pueblo, para romper con eso son las redes sociales. Y eso nos quieren impedir. Es terrible, o sea, no está bien. ¿Cómo consideraría usted, asambleísta Segovia, se debería asumir la situación que se está dando en Pastaza, en el Puyo? Entendemos que usted estará al tanto de los gravísimos acontecimientos que se han dado desde la noche de ayer. ¿Cómo entablar un diálogo? ¿Qué otro camino se debería tomar allá que no sea el intento de control por parte de la fuerza pública? El día de ayer, hasta donde conocemos, lo hemos confirmado, y si bien las cifras no son exactas, pero ha habido la destrucción de decenas de vehículos, para no poner un número que podría ser inexacto. Ha habido violencia, el fallecimiento de un indígena, saqueo a negocios, una situación en definitiva de caos. Es terrible. Espero que no sea
o más bien hay denuncias que son infiltrados, no me consta quiénes están haciendo eso, pero el detonante es la muerte de un compañero indígena. Para frenar esto, la represión a sangre y fuego, asesinar a cantidad de gente, no creo que sea la solución, es el diálogo. Tengo entendido que hay la aceptación del diálogo, se han puesto dos condiciones, que cese el estado de excepción y desmilitaricen el arbolito para que se puedan reunir los compañeros de la CONAIE, y entiendo que ahí aceptarían el diálogo. Creo que no es una petición exagerada, es razonable, deberían aceptar y dialogar. Que no hay imposición de ninguno de los dos lados, que no hay imposición ni de los sectores sociales ni del Ejecutivo. Siempre decimos, hay que legislar, hay que gobernar desde la realidad social y política. Esta es la alternativa para el diálogo que se trata de configurar desde la CONAIE, aunque la CONAIE no ha respondido a esa misiva con la respuesta a su vez del presidente de la República a los 10 puntos de la demanda. Lo cual quiere decir que si se cumplieran con esas tres condiciones, aún seguramente habría que esperar una respuesta de la CONAIE luz verde con respecto a estas 10 respuestas de Lasso antes de hablar un diálogo. Esa es la una figura. La otra es la posición del presidente de la República con respecto al pedido de la Fundación Esquel, una prestigiosa fundación, y el colectivo Diálogos Nacionales. El presidente ha aceptado sentarse e iniciar un diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y una tercera es la que se intenta gestar allí en la Asamblea, que entendemos se ha hecho un llamado a Naciones Unidas, a las universidades y a otros actores también para tratar de generar condiciones para el diálogo. Por lo menos en esto hay coincidencia, con mayores o menores dificultades con una u otra iniciativa. Se está insistiendo por parte de los diversos sectores la necesidad de llegar ya a un diálogo. ¿Cuál es el camino más correcto, práctico, que podría llevarnos como país a esa coyuntura asambleísta? Bueno, el diálogo se impone y todos los sectores de la sociedad han planteado, y eso es la alternativa, la única alternativa es el diálogo. No hay otra salida que el diálogo, y hay que deponer posiciones, arrogancias de lado y lado. Imposiciones no deben haber. Lo que yo conozco es que la CONAIE ha aceptado el diálogo bajo dos condiciones. La una, el estado de excepción, y la otra, que les permitan reunirse en el arbolito. Eso es lo que conozco. Esa petición me parece razonable. Si vamos a dialogar, que no sea bajo la fuerza de la represión y amenazas, que sea un diálogo de respeto, un diálogo en el que prime el interés nacional. Y quizá con eso logremos frenar intereses extraños. Yo me temo de que a río revuelto quieren pescar y hacer gran daño al país. Atentar contra la democracia no es democracia, o no se vive una democracia real si no se respetan los derechos humanos, los derechos de la gente, si se prioriza solamente el capital. Sí, es cuestionable y la protesta está, pero escudándose en eso, un golpe de Estado. Y yo no le defiendo, insisto, al señor Lasso. Él nos robó las elecciones, no hay duda. Todo el mundo sabe que es producto de un fraude. El señor está de presidente de la República y llegó, y no entiende que llegó en segunda vuelta porque la gente, el pueblo del Ecuador, no quiso votar por Arauz, votó en contra, no por Lasso. Abra el corazón, la mente y los oídos, escuche a la gente y gobierne para la gente, gobierne con la gente. Si no, se vienen días difíciles para el Ecuador. De las tres propuestas que intentan señalar un camino del diálogo, usted diría por la de la CONAIE, entonces que el presidente ceda en esas exigencias y por allí se vaya abriendo alguna posibilidad. No, ¿Por qué no cree usted en la propuesta de la Asamblea Nacional, que la ha operativizado ya Virgilio Saquicel en los primeros pasos, notificando a la Iglesia, Naciones Unidas, Cruz Roja, directores o rectores de universidades públicas y privadas, y también a los propios asambleístas para proponer mecanismos para la solución de la crisis política? Esta alternativa no es viable.
es buena. Es más, en el 2019 ya se hizo, comenzó aquí en Cuenca, en una reunión con Yacu Pérez y Monseñor, quien fue obispo de Cuenca, y luego participó la conferencia episcopal Naciones Unidas. Ya se hizo, me parece muy bien, debería hacerse cualesquiera de las alternativas que se viabilice, pero es importante el diálogo, más allá de quién convoque y quiénes estén presentes. Qué mejor si están representados sectores que tienen más aceptación de la sociedad. Sin duda, la conferencia episcopal, Naciones Unidas y la Asamblea, pues es parte también de la situación política en general. Tiene una participación importante. Esperemos que esté en la Asamblea. Esperemos Ojalá realmente se encuentren estos caminos. Y algo importante que usted ha señalado, y quisiéramos que sea muy expreso en esto, no hay vientos de conspiración en la Asamblea Nacional. Esa iniciativa, ya sea por el artículo 130 o de cualquier otra forma de tratar de terminar con el gobierno de Guillermo Lasso, no es un tema que se está tratando entre los asambleístas. Bueno, yo no le podría asegurar eso. Yo escuché una intervención. Hay algunas intenciones. A mí no me han dicho, yo no voy a participar en eso. Nosotros tenemos que ser responsables con el pueblo ecuatoriano, el pueblo azuayo. No nos eligieron para conspirar. En democracia se gobierna ganando elecciones, no conspirando. No puedo afirmar sí o no. Hubo ese pronunciamiento, esa carta ha circulado, a mí no me ha llegado, a mí generalmente sí, y la mayoría de veces yo he estado apoyando a los rebeldes de Pachacuti, que tienen cercanía con los señores de UNES. A mí no me ha llegado eso, insisto. Usted, lo que le llegaba a los rebeldes de Pachacuti, sí, usted lo ha venido conociendo. Es decir, tendríamos que asumir en consecuencia de que si no le ha llegado a usted, posiblemente se trata de un rumor falso, efectivamente. Posiblemente no me ha llegado, no me han dicho, o quizá no, a mí no me han dicho, no podré afirmar, no me han pedido. Las otras situaciones sí, en las que he visto que coherente con lo que hemos actuado. O sea, nosotros hemos estado en la lucha social 30 años, no vamos a permitir que repriman estar de acuerdo. Obviamente estamos a favor de la lucha social. Lo que me sorprende es quienes reprimieron durante 10 años y quienes votan por una ley ahora se hacen que están defendiendo. Pero el pueblo, la ciudadanía sabrá juzgarles. No me ha llegado, a mí al menos, una petición en ese sentido, pidiéndome la firma de apoyo para aplicar el 130. No me ha llegado y yo no aceptaría. Bien. No, gracias, abogado Segovia, por habernos acompañado. Gracias a usted, ingeniero. Un saludo cordial a la ciudadanía. Declaraciones del abogado Bruno Segovia, asambleísta por la provincia de La Suay.